Esta lámina titulada Temperatura nos muestra las diferentes cantidades en grados centígrados en que la colonia Lomas de Chapultepec se llega a encontrar, de donde, como se puede visualizar, en los 12 diferentes meses del año todos llegarían a iniciar con una temperatura mayor a los 25 centígrados, seguida, día después, según corresponde al mes, de una temperatura que va a ascender a los 30 centígrados. Y como se puede observar únicamente en los meses de abril a junio, la temperatura llegó a ascender a más de los 35 centígrados. La lámina designada precipitación pluvial nos indica las diferentes cantidades de precipitación medidas en milímetros de agua de cada mes del año para la colonia Lomas de Chapultepec, de donde lo que más viene a predominar son los días secos indicados de color amarillo. Esto para todos los meses del año, teniendo una variación entre los meses de junio y noviembre, puesto que en esos meses se notará que habrá un descenso menor a 2 milímetros. Después va a ascender entre los 2 a los 5 milímetros y así sucesivamente según nos lo indica esta gráfica de barras. En la colonia Lomas de Chapultepec predominan los vientos que surgen del noroeste con velocidades de hasta 8.7 metros sobre segundo. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la humedad que existe en la colonia Lomas de Chapultepec. En Lomas de Chapultepec, la humedad percibida varía levemente. El periodo más húmedo del año dura 9 meses, que es del 4 de abril al 5 de enero. Y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable, o por lo menos durante el 86% de este tiempo. El día más húmedo del año es el 4 de septiembre, con la humedad al 100%, y el día menos húmedo del año es el 9 de marzo, que son condiciones húmedas del 81%. Para esta lámina denominada hidrografía, lo único que podríamos observar es que hay un acueducto, el cual se observa de color azul celeste, que atraviesa las calles Alpes, Sierra Nevada, Sierra Madre, Prado Sur y con las avenidas Paso de la Reforma, Monte Blanco y Monte Pirineos. Todo esto se encuentra a mano izquierda de la lámina. También se ve que a pesar de no encontrarse dentro de los parámetros de la colonia, hay un río designado de color verde, el cual está ubicado en la parte superior de la colonia. Orografía. La siguiente información sobre orografía está basado en el Programa Municipal de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, presentada en el año 2016, en el cual se exponen datos sobre la Ciudad de México y la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto debido a que durante la investigación de dicho tema no se encontró información específica sobre la colonia Lomas de Chapultepec, además de que el presente mapa está basado en cartas de orografía y topografía de la Ciudad de México realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La delegación Miguel Hidalgo se encuentra en las elevaciones de la Sierra de las Cruces, ubicada al suroeste. Presenta cañadas, lomas y mesetas, cuyo espacio donde se ubican las zonas residenciales es, preferentemente, en los límites de la delegación Coajimalpa, en el otro extremo, hacia el noreste. Las pendientes son suaves, principalmente por circuito interior. Y, por último, el cerro más importante es el de Chapultepec, con 2.300 metros sobre el nivel del mar. La delegación Miguel Hidalgo se localiza en la Cuenca de México, en el límite de la Sierra de las Cruces, que está conformada por 8 estratovolcanes. El presente mapa nos muestra la orografía de la colonia Lomas de Chapultepec. Primero, tenemos la línea que delimita la colonia, la cual se encuentra en los extremos del mapa. Después, en color anaranjado, tenemos la curva de nivel. Además, se cuenta con 5 curvas de nivel ordinaria. Asimismo, se encuentra una línea descendiente, la cual nos indica la corriente que desaparece. De color azul claro, se indican las líneas de acueducto superficial. Y paralelo a estas, se encuentra la línea de acueducto subterráneo, la cual cuenta con otra línea del mismo tipo ubicada de manera horizontal en la parte superior del mapa.
Esta lámina nos indica la topografía de la colonia Lomas de Chapultepec, de donde se puede ver claramente su relieve y altitud, de la cual esta última está indicada por colores a mano derecha de la lámina. Como podemos ver, la colonia cuenta con una altitud de 3 rangos en promedio, los cuales van de azul a verde entre los 2.293 metros a los 2.305 metros. Continuamos de verde a amarillo con un rango de 2.310 metros hasta los 2.321 metros. Y por último tenemos que de naranja a rojo hay un rango de 2.331 metros a 2.333 metros de altitud. En cuanto al inventario urbano de la colonia Lomas de Chapultepec, se encuentran diferentes tipos de establecimientos y edificios que ofertan diversos servicios o productos. En total, la colonia cuenta con 4 notarías públicas, 32 oficinas de diversas empresas con giros variables, como lo pueden ser bufetes de abogados, comercializadoras o promotoras sociales, entre otros. Hay 30 restaurantes con diferentes tipos de comida. En estos contamos los restaurantes de comida rápida como Carl's Jr., algunos especializados en comida oriental o en mariscos. Hay un club nocturno, 13 escuelas y centros educativos, estas de diversos niveles, aunque la mayor parte son de nivel preescolar. Hay 5 tiendas de muebles, un único estacionamiento, lo que provoca que sobre las calles haya muchos vehículos estacionados, 2 cajeros automáticos, 3 tiendas de proveedores de servicios de telecomunicaciones como Telcel e AT&T, 5 instituciones bancarias, entre las cuales están Scotiabank, Banorte y CI. Podemos encontrar un centro de reciclaje, una agencia inmobiliaria, una tienda de móviles iShop Mixup. Hay 3 tiendas de servicio postal y correo, 8 cafeterías, 4 papelerías o tiendas de materiales para arte y pintura, 7 tiendas de ropa, disfraces, uniformes y boutiques, 6 tiendas de diversos artículos para el hogar, 2 farmacias, un juzgado del registro civil, 5 panaderías, 2 tiendas naturistas, 2 dulcerías, 4 tiendas de autoservicio como Oxxo, 2 tiendas de productos para mascotas, 2 parques públicos. Hay 2 iglesias, además de 8 embajadas de diferentes países como los Emiratos Árabes Unidos y Argelia, 4 estudios de grabación y producción, 2 hoteles, una compañía de seguros MetLife, un estudio de arquitectura, 8 teléfonos públicos de Telmex, una zapatería, 3 pequeños centros comerciales, 11 spas, salones de belleza, manicura y peluquerías, una tienda de joyería, una tienda de regalos, 3 tiendas de vinos y licores, una nevería, una tienda de mariscos, un mercado y 2 supermercados. Solo hay un taller de reparación de automóviles, 2 tiendas de electrónica, 6 consultorios médicos y dentales, una librería, un laboratorio dental, una residencia para ancianos, 2 emisoras de radio, una casa para empeños, 2 tiendas de materiales para construcción, un módulo de seguridad pública, una gasolinera y un business center. Puede observarse que la mayor concentración de establecimientos se encuentra sobre la avenida Prado Norte o en su defecto sobre la avenida Paseo de la Reforma. Así como puede observarse que la colonia es una zona con una gran actividad en oficinas, pues hay más oficinas que cualquier otro elemento en ella, y que es una zona con muchas embajadas de diferentes países, por lo que es una zona importante dentro de la ciudad. En cuanto a otros establecimientos de servicios o productos, no hay una gran deficiencia de alguna, ya que encontramos una buena cantidad de restaurantes, cafeterías, escuelas y otros. El problema sería la centralización de estos servicios solamente en una determinada área, mientras que en otras hay un poco de carencia. Las vialidades primarias, secundarias y terciarias, de acuerdo al inventario urbano de la colonia Lomas de Chapultepec, son las siguientes. Como avenidas primarias tenemos el Avenida Paseo de la Reforma, así como Prado Sur y Prado Norte, ya que son vías de alta capacidad que permiten el flujo de tránsito vehicular continuo y controlado. Además conectan con las vialidades fuera de los límites de la colonia. Las vialidades secundarias son la Avenida Explanada, Monte Himalaya y Alpes. Estas son secundarias por la amplitud de las mismas y el tránsito dentro de ellas, que es mínimo a las primarias. Y finalmente las vialidades terciarias son las calles angostas dentro de los límites de la colonia Lomas de Chapultepec, y estas normalmente son concurridas solo por sus habitantes. El siguiente aspecto físico es la infraestructura. La colonia Lomas de Chapultepec cuenta con un sistema de drenaje y abastecimiento de agua potable subterráneo.
La red secundaria de alcantarillado pasa por todas las calles de la colonia dentro de los límites de la misma, al igual que la red secundaria de distribución de agua potable. El colector principal atraviesa la colonia desde Avenida Prado Sur hasta Avenida Prado Norte, además de un canal que es paralelo a este. Finalmente, la red principal de distribución de agua potable atraviesa igual la colonia Lomas de Chapultepec en toda la extensión de la Avenida Monteblanco. Como podemos observar en el siguiente mapa de la colonia Lomas de Chapultepec, podemos ver que únicamente la colonia cuenta con el servicio de autobuses. Estos serían dos tipos de autobuses, los autobuses RTP de la línea 76A y los autobuses normalmente que pasan por aquí. Estos circulan únicamente por la calle Avenida Paseo de la Reforma, la cual se puede ver aquí que va desde el inicio hasta el final de la colonia, con algunas excepciones, como lo podría hacer en Avenida Monteblanco y Alpes, también en Montantay y Alpes, y en las intersecciones entre Monte Pioneros, Alpes y Paseo de la Reforma. Esta lámina titulada Pirámide de Población nos muestra la cantidad de personas que habitan en la colonia Lomas de Chapultepec, la cual se divide en rangos de edad según su género, donde la población femenina es mayoritaria con una población total de 6.829 personas, de igual manera con un rango mayoritario de 20 a 24 años de edad con el 19.87% de la población femenina total. Del lado de la población masculina tenemos que una población total de 4.106 personas. De igual manera se observa que el rango entre 56 a 65 años de edad es superior a diferencia de los demás rangos de la población de este género. Ahora voy a hablar acerca de la educación. En la educación, en general, se tiene que la mayoría de la población tiene la preparatoria con un 51%, pero la otra parte tiene un 49.09 que tiene completa la universidad. No hay población analfabeta y del rango de edad entre 15 a 24 un 42.98% aún asiste a la escuela. En total, las personas del rango de 6 a 14 años son 850. De estas, 852 saben leer y escribir y 534 asisten a la escuela. De los rangos de edad 19 en adelante, la mayoría ya tienen estudios tanto superior como en preparatoria o técnica. Ahora voy a hablar acerca de la educación. En la educación, en general, se tiene que la mayoría de la población tiene la preparatoria con un 51%, pero la otra parte tiene un 49.09 que tiene completa la universidad. No hay población analfabeta y del rango de edad entre 15 a 24 un 42.98% aún asiste a la escuela. En total, las personas del rango de 6 a 14 años son 850. De estas, 852 saben leer y escribir y 534 asisten a la escuela. De los rangos de edad 19 en adelante, la mayoría ya tienen estudios tanto superior como en preparatoria o técnica. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la salud que existe en Lomas de Chapultepec. Bueno, desafortunadamente, un gran porcentaje de la población no es derechohabiente a un servicio de salud, que es un porcentaje del 57.43%. Un 27% sí tienen derechohabiencia al servicio de salud y un 21.51% corresponde a la derechohabiencia del IMSS y lo restante corresponde al servicio de salud. En la alcaldía Miguel Hidalgo, la principal causa de muerte es por enfermedades del corazón y, debido a la actual pandemia, la segunda causa de muerte es por COVID-19.
En la siguiente gráfica podemos observar las defunciones generales de hombres y mujeres en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se encuentra la colonia Lomas de Chapultepec. Datos del INEGI nos muestran las cifras de 1.343 defunciones del sexo masculino y 1.425 del sexo femenino, siendo un total de 2.768 defunciones en la alcaldía. Como podemos observar a continuación en la siguiente gráfica, podemos determinar que en mayor parte de la población la cual habita la colonia de Lomas de Chapultepec, la cual contiene una población de 10.963 habitantes, ejerce la religión católica. Esto es un estatus actual en el cual el 91.4%, como se alcanza a ver aquí, ocupa o ejerce esta religión, seguida de la protestante o evangélica, ocupando solamente el 2% de esta población, la judaica el 2.6%, otra religión sea mormón, testigo de Jehová, sería el 1.2% y ninguna religión la estaría ejerciendo el 2.8% de la población. Así como hace 5 años hasta la actualidad se ejercía la religión católica en un 89.9% de la población, la evangélica en el 2.5% de la población, judaica 3.3%, otra religión, como se mencionaba anteriormente, el 2%, y ninguna religión se mantendría en el 2.8% de la población, pudiendo determinar que la religión mayormente ejercida en esta ubicación será la católica. Distribución. En los aspectos sociales se encuentra la distribución en la colonia de los diferentes grupos sociales. La distribución en la colonia Lomas de Chapultepec se encuentra que es una colonia homogénea, unificada, dado sus orígenes. ¿Por qué? Esto es debido a las personas que hayan habitado, como lo son gran parte de la clase media alta y aspiracional de la capital, así como diplomáticos, políticos, empresarios y personas o gente de medios. En cuestión económica, esta igual está unificada. ¿Por qué? Por sus ingresos generados. Vamos, es una colonia que está a la par económicamente. La marginación es muy baja, cosa que sí encontramos en otras zonas de la alcaldía Miguel Hidalgo y en alta manera. Actualmente se encuentra que los habitantes originarios de la colonia han envejecido, heredando así sus propiedades a sus sucesores. Estos, al no saber qué hacer con ellas o solo querer generar ingresos económicos, las venden o las rentan en su mayoría a oficinas y comercios, o bien deciden vivir temporalmente o irse de viaje, mientras una parte de la propiedad se sigue rentando a oficinas y comercios, trayendo así como consecuencia problemas como la gentrificación, pérdida de las áreas verdes y del concepto de vivienda habitacional unifamiliar a la colonia. Como contexto, se tiene que la colonia está formada por una población joven, teniendo en promedio 32 años de edad, con una escolaridad de 12 años. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuentan o con bachillerato o con una licenciatura hecha. Pero para ser más específicos, se tiene que esta es habitada por 7.680 habitantes y contando, lo que nos genera que son 256 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo que hay 2.000 habitantes que rondan de los 15 a los 29 años de edad, siendo la segunda minoría o el segundo grupo en la colonia, teniendo que el grueso de la población, como se mencionó, o sea, en el cual se basa el promedio, son 3.000, y todos ellos en etapa adulta que va de los 30 a 59 años de edad. Y por último, como restante, se tienen a los adultos mayores, que son 1.600 habitantes y van de los 60 años de edad en adelante. No olvidarse que cuando son días laborales,
la población en la colonia aumenta en sobremanera. ¿Por qué? Porque llega a haber incluso 90,000 habitantes o bueno, 90,000 personas en la colonia. Y esto sería, esto sería todo explicando la lámina que corresponde a distribución de los diferentes grupos sociales en Lomas de Chapultepec. Gracias por su atención. Distribución. En los aspectos sociales se encuentra la distribución en la colonia de los diferentes grupos sociales. La distribución en la colonia Lomas de Chapultepec se encuentra que es una colonia homogénea, unificada, dado sus orígenes. ¿Por qué? Esto es debido a las personas que hayan habitado, como lo son gran parte de la clase media alta y aspiracional de la capital, así como diplomáticos, políticos, empresarios y personas o gente de medios. En cuestión económica, esta igual está unificada. ¿Por qué? Por sus ingresos generados. Vamos, es una colonia que está a la par económicamente. La marginación es muy baja, cosa que sí encontramos en otras zonas de la alcaldía Miguel Hidalgo y en alta manera. Actualmente se encuentra que los habitantes originarios de la colonia han envejecido, heredando así sus propiedades a sus sucesores. Estos, al no saber qué hacer con ellas o solo querer generar ingresos económicos, las venden o las rentan en su mayoría a oficinas y comercios, o bien deciden vivir temporalmente o irse de viaje, mientras una parte de la propiedad se sigue rentando a oficinas y comercios, trayendo así como consecuencia problemas como la gentrificación, pérdida de las áreas verdes y del concepto de vivienda habitacional unifamiliar a la colonia. Como contexto, se tiene que la colonia está formada por una población joven, teniendo en promedio 32 años de edad, con una escolaridad de 12 años. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuentan o con bachillerato o con una licenciatura hecha. Pero para ser más específicos, se tiene que esta es habitada por 7,680 habitantes y contando, lo que nos genera que son 256 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo que hay 2,000 habitantes que rondan de los 15 a los 29 años de edad, siendo la segunda minoría o el segundo grupo en la colonia, teniendo que el grueso de la población, como se mencionó, o sea, en el cual se basa el promedio, son 3,000 y todos ellos en etapa adulta que va de los 30 a 59 años de edad. Y por último, como restante, se tienen a los adultos mayores, que son 1,600 habitantes y van de los 60 años de edad en adelante. No olvidarse que cuando son días laborales, la población en la colonia aumenta en sobremanera. ¿Por qué? Porque llega a haber incluso 90,000 habitantes o bueno, 90,000 personas en la colonia. Y esto sería, esto sería todo explicando la lámina que corresponde a distribución de los diferentes grupos sociales en Lomas de Chapultepec. Gracias por su atención. Población económicamente activa e inactiva. La siguiente información sobre población económicamente activa e inactiva está basada en las estadísticas resultantes del Censo de Población y Vivienda realizados en el año 2020 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en el cual únicamente se exponen los resultados de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto debido a que durante la investigación de dicho tema no se encontró la información específica sobre la colonia Lomas de Chapultepec. De acuerdo con dichas estadísticas, se observó que el porcentaje de la población de 12 años y más económicamente activa, también conocido como tasa de participación económica, obtuvo como resultado
un 52.4% de hombres frente a un 47.6% de las mujeres. Este indicador se refiere a la población de 12 años y más que en la semana de referencia tuvo o realizó alguna actividad económica o buscó activamente realizar una. Basado en estos resultados, se ha obtenido un porcentaje de población económicamente activa ocupada del 97.8% de los hombres frente a un 98.3% para las mujeres, y cuyo porcentaje total fue de 98.0%. Este indicador se refiere a la población que se encontraba ocupada en la semana de referencia respecto al total de población económicamente activa, expresada por cada 100. También se le conoce como tasa de ocupación. Por otro lado, de acuerdo con el indicador de población de 12 años y más no económicamente activa, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 36.8% para la población estudiantil, 31.4% para personas dedicadas a los quehaceres de su hogar, 20.9% para pensionados o jubilados, 8.5% para personas con otras actividades no económicas y 2.4% para personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar. Cabe mencionar que dentro de los resultados también se obtuvo una pequeña cantidad de población con condición de actividad no especificada con un porcentaje del 0.3%. Esto se refiere a aquella población de 12 años y más de la cual no se obtuvo respuesta o esta fue imprecisa en su condición de actividad. Finalmente, se concluye que en la alcaldía Miguel Hidalgo se presenta un mayor porcentaje de población económicamente activa que inactiva. Ahora les voy a hablar del empleo. En Lomas de Chapultepec existe una población de 10.968 personas. De ellas, 490 personas trabajan en el sector secundario, 5.048 trabajan en el sector terciario y 4.119 trabajan como obreros. Solamente 5 trabajan de peón y 657 trabajan por cuenta propia y 140 no reciben ingresos por trabajo. Y esto sería todo por mi parte. A continuación les van a seguir hablando acerca de los aspectos sociales, políticos, económicos de Lomas de Chapultepec. Gracias. Las personas que habitan en esta colonia están en la categoría A/B de la clasificación de nivel socioeconómico, lo que significa que la persona con el sueldo más bajo percibe alrededor de 52,000 pesos mensualmente. Con respecto al tipo de vivienda dentro de la colonia, contamos con viviendas unifamiliares, equipamientos de servicio, áreas verdes y habitaciones comerciales. El número de equipamientos de servicio son 11, de habitaciones comerciales 3 y contamos con 2 áreas verdes dentro de la colonia. La distribución de las habitaciones unifamiliares se muestran en la lámina con respecto a la simbología. Esta información se pudo obtener del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 1997, ya que hasta la fecha no se ha actualizado. Plan Parcial de Desarrollo Urbano, o por sus siglas PPDU. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano es el primer aspecto político en el análisis del sitio. En este plan de desarrollo urbano se planea el cómo se debe desarrollar la colonia. Este se empieza a elaborar desde 1987 a 1991, culminando su elaboración y entrando en vigor en 1992 en lo que era la antigua SEDEC, hoy llamada Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Esto ocurre en 1996. Actualmente, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para Lomas de Chapultepec ha perdido su vigencia de 20 años, esto desde el 2012, pero el artículo transitorio tercero marca que si este no se renueva o actualiza, seguirá vigente. Como consecuencia, tenemos que esto ha sido un problema para la colonia en cuestión de planteamiento, ya que hay una discontinuidad en los tiempos. ¿Por qué?
porque no es lo mismo el cómo estaba conformada la colonia, sus edificaciones, así como los habitantes de los años de 1992 a nuestros tiempos actuales. A causa de esto, los vecinos de Lomas de Chapultepec se organizaron y junto con autoridades elaboraron un documento para una actualización o un nuevo plan parcial de desarrollo urbano para la colonia. Esto ocurre entre el 2016 y 2017. Actualmente, este documento se encuentra como una iniciativa que propuso la jefa de gobierno de la Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México. Este documento se encuentra en el proceso legislativo en su fase de dictamen, por lo que está siendo discutido y analizado para una futura aprobación. En el plan parcial de desarrollo urbano con el que se sigue contando en la colonia, encontramos acuerdos como el primero y el segundo, donde se establecen las bases. Después de esto, entramos de lleno en todos los puntos que tienen que ver con el predio, su regulación, restricciones a la vivienda, el uso del suelo, las zonificaciones, el tipo de edificaciones que deben hacerse o están permitidas, así como los distintos trámites que se mencionarán a continuación. Lo anteriormente mencionado lo encontramos en los siguientes puntos, que son licencia del uso de suelo, artículo 28 del reglamento de zonificación, sistema de transferencia de potencialidad, sistema de incremento al número de viviendas y densidades, zonificación, entre comillas, refiriéndose a varios tipos de equipamiento con los que puede contar la colonia, como son en el ramo de la cultura, de la ciencia, de los deportes, de lo comercial, de la educación. Después tenemos la restricción a la construcción de habitación unifamiliar, la fusión de predios, así como predios que limitan con ciertas áreas o calles, vialidades, y por lo tanto estos tienen restricciones especiales, vertientes, periféricos, estacionamiento, constancia de zonificación, esto ya corresponde a los trámites, uso de suelo no especificado, usos tolerados, y concluyendo con los artículos transitorios. ¿Qué son los artículos transitorios? Estos son artículos que nos marcan los tiempos de los documentos, o sea, que duran un cierto periodo de tiempo, teniendo como ejemplo de esto al artículo transitorio tercero, como se puede apreciar en la imagen, donde nos dice la vigencia del documento que desde que desde que entra en vigor tiene 20 años como vigencia. Una vez que se agotan estos años, si no hay una actualización o no hay una nueva propuesta de plan parcial de desarrollo urbano, pues la colonia no se puede quedar en el vacío, ¿no? No puede quedarse la colonia sin un plan parcial de desarrollo urbano. Aunque en muchas colonias de la Ciudad de México, pues ocurre esto, no hay un control, no hay un planeamiento. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Pasa que sigue vigente el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 1992. Esto puede ser de ayuda, a marcar este artículo puede ser de ayuda a los arquitectos que no solo tomen como guía al reglamento de construcciones de la Ciudad de México cuando quieran construir en esta parte de la ciudad, sino ya tienen como brújula al artículo transitorio tercero, donde dicen, pues es de 1992, seguro ya no tiene vigencia, pero no, no es así, este sigue vigente a pesar de que no se haya actualizado o no haya una nueva propuesta. Esta es mi parte, compañeros, y escuchas. Muchas gracias por su atención. Continuando con el reglamento de construcciones para la Ciudad de México, en casa habitación tenemos al artículo 57 que habla acerca de las modalidades de licencia de construcción especial y sus regulaciones, entre las que podemos encontrar las edificaciones en suelo de conservación, las instalaciones subterráneas, demoliciones, excavaciones,
El artículo 74 menciona que para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, eficiencia energética, comunicación, integración al contexto e imagen urbana, los proyectos arquitectónicos deben cumplir con los requerimientos establecidos en el reglamento. El artículo 75 menciona que los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada a la vía pública, como son los pilastras y las ventanas, deben cumplir con las normas y que los balcones que se proyectan sobre la vía pública son sin cierre o ventana que les haga funcionar como locales cerrados. El artículo 76 menciona que las alturas, la superficie construida máxima, las áreas libres mínimas deben cumplir con los programas señalados por la ley, y el artículo 79 dice que las edificaciones deben contar con la funcionalidad del número y dimensiones mínimas de los espacios para estacionamientos de vehículos, incluyendo los espacios para personas discapacitadas. El artículo 80 menciona que las dimensiones y características de los locales de las edificaciones según su uso y destino se establecen las normas, y que el artículo 81 dice que las edificaciones deben estar provistas de servicios de agua potable suficiente. El artículo 82 menciona que las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el número, tipo de mueble y características que se establecen en ese artículo. Por ejemplo, las viviendas menores a 42 metros cuadrados contarán con al menos un excusado, una regadera y un lavabo, fregadero o lavadero. El artículo 84 menciona que las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el almacenamiento y recolección de residuos sólidos. El artículo 87 menciona que la iluminación natural y la artificial deben cumplir con las normas, y el artículo 88, los locales de las edificaciones contarán con medios de ventilación natural o artificial. El artículo 91 menciona que para garantizar el acceso como la pronta evacuación, las edificaciones deben contar con un sistema de puertas, vestibulaciones y circulaciones horizontales y verticales. El artículo 98 menciona que las trampas peatonales deben cumplir con las dimensiones y características de las normas. El artículo 108 menciona que todas las edificaciones deben contar con buzón para recibir correo y tener una accesibilidad desde el exterior. El artículo 109 menciona que las instalaciones deben contar con equipos e instalaciones necesarias para prevenir y combatir los incendios. El artículo 110 dice que las características que deben tener los elementos constructivos para resistir el fuego y los dispositivos para prevenir y combatir incendios se establecen en las normas. El artículo 111 menciona que durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra deben colocarse equipos de extinción, ubicado esto en lugares de fácil acceso. El artículo 118 menciona que los vanos, ventanas, cristales y espejos de piso a techo deben contar con barandales y manguetes a una altura de 0.90 metros. El artículo 124 menciona que los conjuntos habitacionales y las edificaciones de 5 niveles o más deben contar con cisternas que satisfagan el doble de la demanda. El artículo 125 dice que las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los muebles, tuberías y conexiones deben ajustarse a la Ley de Aguas de la Ciudad de México. El artículo 126 menciona que queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descargan fuera de los límites del predio. El artículo 127 menciona que durante el proceso de construcción no se permitirá desalojar agua freática o residual al arroyo de la calle. El artículo 128 menciona que los predios ubicados en calles con redes de agua potable, de alcantarillado, el propietario debe solicitar las conexiones de los servicios solicitados. El artículo 129 menciona que los proyectos deben contener planos de planta y elevación, diagrama unifamiliar, croquis de localización, especificaciones de materiales y equipo por utilizar. El artículo 130 menciona que las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las disposiciones establecidas en las normas, y el artículo 131 menciona que los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar por lo menos con un contacto, una salida para la iluminación. El artículo 132 menciona que el sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda deben tener por lo menos un apagador para cada local. El artículo 135 menciona que las instalaciones telefónicas y de telecomunicaciones deben ajustarse a los establecidos en las normas.
El artículo 141 menciona que toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos. La distancia la señala la norma correspondiente y el espacio entre edificaciones debe quedar libre de toda obstrucción. Y el artículo 286 menciona que al titular o propietario de una casa habitación en construcción que quebrante los sellos de clausura se aplicará pena de 6 meses a 2 años en prisión y de 50 a 150 días de multa. El desarrollo y creación de proyectos arquitectónicos o urbanos tienen una relación entre la arquitectura y el espacio geográfico, respondiendo así a una necesidad socioambiental para crear espacios funcionales en sitios específicos, tomando en cuenta las características sociales, culturales, biológicas, físicas, económicas del lugar. En el análisis del sitio es necesario identificar, comprender y considerar las características de los elementos naturales, como sería el relieve, el clima, la geología, el suelo, el agua, la diversidad biológica y en general todos los aspectos relacionados con los recursos naturales, teniendo como objetivo disminuir los impactos que se pueden ocasionar por el proyecto arquitectónico. El análisis de sitio es muy importante para la creación de estos proyectos, ya que nos funciona no solo para tener un conocimiento visual de la zona de estudio, sino que nos ayuda a identificar el contexto natural y social del proyecto, así como a identificar el sitio, logrando así llegar a un análisis completo del lugar. Esto se debe a que cada zona es diferente a cualquier otra en todos los sentidos. En cada uno de estos lugares podemos encontrar diferencias biológicas, físicas, sociales y culturales. Entonces, podemos decir que el análisis de sitio consiste en estudiar los procesos y elementos contextuales que influyen en la ubicación de un proyecto arquitectónico o una obra, desde su disposición, orientación, forma, articulación y relación con su aspecto geográfico, hasta los impactos que la obra tendrá dentro y fuera del sistema social, cultural, físico y natural. El espacio geográfico que se estuvo analizando en este caso fue el territorio de la colonia Lomas de Chapultepec, siendo situada al poniente de la Ciudad de México. Al noreste y norte se encuentra colindando con el municipio de Naucalpan de Juárez y la colonia Reforma Social. Al noreste se encuentra el anillo periférico y Polanco. Al este confina con la colonia Molino del Rey y el bosque de Chapultepec. Al sur con la segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec. Al oeste limita con el bosque de las Lomas y geográficamente está situada entre las coordenadas 19 grados 29 minutos y 19 grados 23 minutos de latitud norte y 99 grados 10 minutos y 99 grados 16 minutos de la longitud oeste, a una altura promedio de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Primeramente se realizó una investigación de los aspectos físicos del lugar, como son la temperatura, la precipitación pluvial, los vientos dominantes, la humedad, la hidrografía, la orografía, la topografía, la traza urbana. Se hizo un inventario urbano, se investigaron las vialidades, la infraestructura y el transporte de la colonia. De este estudio se obtuvieron datos como cuál es el periodo más húmedo del año, que es del 4 de abril al 5 de enero, y el día más húmedo del año es el 4 de septiembre, y el día menos húmedo es el 9 de marzo, con unas condiciones de humedad del 81%. También se sabe que la colonia cuenta con un acueducto que lo atraviesa en la parte inferior y un río que está a las afueras de la colonia. Las vialidades primarias son por el Paseo de la Reforma, así como Prado Sur y Prado Norte. Y las vialidades secundarias son las que conectan estas avenidas, como la avenida Explanada, Monte Himalaya y Alpes. Se sabe que la colonia cuenta con servicio de autobuses, los cuales circulan por la avenida Paseo de la Reforma, y esta es la ruta principal del medio de transporte público. Continuando con los aspectos sociales, donde se investigó la población, la educación, la salud, la mortalidad, la morbilidad, la religión y la distribución del lugar, se conoce que la colonia Lomas de Chapultepec cuenta con 37.45% de población masculina y un 62.9% de población femenina. La educación general de la población es de preparatoria con un 51.51% y la otra parte tiene la universidad con un 49.09%. No hay población analfabeta
y del rango de 15 a 24 años, un 42.98% aún asiste a la escuela. Siguiendo con los aspectos económicos como la población económicamente activa e inactiva, trabajo, ingreso per cápita y tipo de vivienda, se sabe que en Lomas del Chapultepec existe una población de 10.968 personas, de ellas 490 personas trabajan en el sector secundario, 5.048 trabajan en el sector terciario, 4.119 trabajan como obreros, solamente 5 trabajan de peón, 657 trabajan por cuenta propia y 140 no reciben ingresos por trabajo. Por último, se investigaron los aspectos políticos de la colonia, se investigó el plan de desarrollo urbano, se agregó información del reglamento de construcción de la Ciudad de México y se buscaron las normas de la alcaldía. Las propuestas que el equipo tiene, acorde a lo que pudo observarse en el desarrollo de la investigación y el análisis de los puntos, son que en la colonia podría adicionarse un centro de atención médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ello para poder cubrir con la deficiencia en la cantidad de este tipo de espacios destinados a la salud pública, ya que la colonia en sí cuenta con solo 6 consultorios médicos o dentales, estos de índole privada, y siendo este un servicio que cubre una necesidad básica, debería de contarse con la cantidad suficiente para satisfacer a las personas que residen en la colonia. El equipo propone que el centro debería de ser de carácter general para procurar la salud de todas las personas del área, sea cual sea su padecimiento. Otra deficiencia que se puede observar es que la colonia solo cuenta con un mercado, siendo los demás supermercados o tiendas de autoservicio, donde por lo general suben los precios de los productos de primera necesidad. El equipo propone la adición de un mercado en la colonia para poder satisfacer las necesidades objetivas, como alimentación o higiene de las personas, tomando en cuenta también que este podría ser ubicado en una zona diferente de donde está la mayor concentración de establecimientos. Esto para que los residentes de la colonia que se localizan lejos de esta área no encuentren dificultades en la adquisición de productos básicos. Finalmente, la colonia carece también de módulos de seguridad pública, pues solo puede hallarse uno en toda el área. Este hecho, aunado a las quejas de habitantes en cuanto a la seguridad, llevan al equipo a proponer la adición de módulos, así como el mejoramiento en los sistemas de patrullaje y vigilancia en el área, para asegurar el bienestar tanto de las personas como del patrimonio público y privado en Lomas de Chapultepec. Conclusiones. Como conclusión a la que se llega sobre el estado actual de la colonia no es muy positivo. Se que tiene que debido al crecimiento urbano acelerado y desordenado, no solo en la colonia, sino en toda la capital, ha traído consigo varias problemáticas. Pero hablando de Lomas de Chapultepec, uno de los mayores impactos negativos son el desarrollo de Santa Fe, el desarrollo de los espacios habitacionales del Estado de México, como Tecamachalco y las colonias de su alrededor, la gentrificación causada por la llegada de edificios corporativos, así como la llegada de oficinas legales e ilegales, así como la expansión del sector inmobiliario, esto por hacer caso omiso al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, aparte de que este no se ha actualizado, así como un encarecimiento de la vivienda, tanto de obtener como de rentar. Esto debido a los elevados gastos, la inseguridad como el robo a casa-habitación y la presencia del narcotráfico, como se vio reflejado en el 2019, deterioro de las áreas verdes, insuficiencia de servicios básicos y problemas de movilidad. Un panorama algo difícil en el que se observa para la colonia, siendo que aquí radica parte de la población capitalina a la que mejor le va en cuanto a salarios. Sabiendo esta situación, debemos actuar coordinadamente con muchas de las zonas de la capital a las que les va igual o peor, para poder tener una mejor ciudad donde vivir. Esta sería la conclusión.